Continuemos con este problema. Aquí hay un detalle muy importante. A ver, vamos a ver cuál es ese detalle. En el circuito mostrado, determine la lectura del voltímetro ideal. Me está hablando de un voltímetro ideal. Este es el voltímetro ideal. ¿Qué ofrece un voltímetro ideal? Un voltímetro ideal, para empezar, me va a medir la diferencia de potencial. Siempre se coloca en paralelo. Ahora, el voltímetro ideal es aquel que tiene una resistencia infinitamente grande. De tal manera que por ahí, como tiene una resistencia infinitamente grande, por ahí no pasa corriente eléctrica. No pasa. Esa es la característica del voltímetro ideal. Es la razón por la cual se conecta en paralelo, para no distorsionar el circuito. Entonces, observa por acá. Mira, yo tengo la batería, el borde positivo y el borde negativo. La corriente viene por acá, la corriente total. La corriente total viene por acá. Intensidad total, ¿no? Pasa por acá la intensidad total. Pero aquí en este punto, teóricamente se debe dividir. Pero observo que cuando pasa por acá, llega al voltímetro. Y el voltímetro es un instrumento que tiene una alta resistencia. Una altísima resistencia. De tal manera que por acá no pasa corriente. Porque tiene una alta resistencia eléctrica. Entonces, concluyo de que aquí no se divide la corriente. La misma intensidad total pasa por acá. Es por esa razón que me va a medir el voltímetro. Como el voltímetro está conectado ahí, o sea, esta resistencia no funciona, ¿sí o no? ¿Sí o no? La resistencia del voltímetro no funciona porque es alta y no pasa corriente eléctrica. Entonces, me va a medir la diferencia de potencial aquí. Muy bien. O sea, solamente están trabajando dos resistencias. Y estas dos resistencias que trabajan están en serie. Ojo, por acá no pasa corriente porque está el voltímetro. Por donde esté el voltímetro no va a pasar corriente. Ya, listo. Entonces, es un voltímetro ideal. Es la característica del voltímetro ideal. Voy a hallar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente aquí va a ser igual. Solamente trabajan estas dos, recuerda. Es 2 más ¿cuánto? Más 4. De tal manera que la resistencia equivalente, ¿cuánto me resulta? 6 ohmios. 6 ohmios. Muy bien. A ver, puedo hallar la intensidad total. Entonces, ¿qué digo? Intensidad total. Intensidad total aplicando la ley de Ohm. El voltaje, ¿cuánto es el voltaje? 12 voltios sobre la resistencia equivalente que es 6. Entonces la intensidad total es de 2 amperios. Es de 2 amperios. Ahora, ¿cuánto es el voltaje acá? Ya conozco la intensidad. ¿Cuánto es esta intensidad? Esta intensidad, ¿cuánto es? 2 amperios. Conozco la intensidad de corriente que pasa por acá por 4 ohmios. Puedo hallar el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje aquí? Y es lo que me va a marcar el voltímetro. El voltaje va a ser igual, intensidad por resistencia, o sea, 2 por 4. ¿El voltaje cuánto va a ser? 8 voltios. Eso es lo que va a marcar el voltímetro. ¿Ya? Eso es lo que marca el voltímetro. Muy bien. Vayamos al penúltimo problema. En el gráfico mostrado determine la lectura del otra vez el voltímetro ideal. Entonces, ya automáticamente, por donde venga la corriente, no sé, no va a pasar corriente por aquí. Recuerda que el voltímetro ideal es un instrumento que te va a medir la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Por eso se coloca en paralelo.
O sea, te va a medir la diferencia potencial a la cual se encuentra la resistencia. No pasa corriente por ahí. Esa es la característica de un voltímetro ideal. A comparación de un amperímetro ideal, el amperímetro ideal va a ofrecer una resistencia muy demasiado baja, prácticamente nula. Es lo contrario al voltímetro, que te ofrece una resistencia infinitamente grande. Muy bien. Aquí hay una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que hay dos generadores de corriente eléctrica. Aquí tengo el borne negativo y acá tengo el borne positivo. Aquí tengo el borne negativo y acá tengo el borne positivo. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros primero vamos a ver qué sentido tiene la corriente. Si es horario o antihorario. Eso es arbitrario. El resultado me va a decir si es horario o antihorario, dependiendo del signo con el cual resulte. A ver, yo arbitrariamente voy a decir que el sentido de la corriente es en sentido horario. Ahora, si tú quieres, lo haces en sentido antihorario. Muy bien. ¿Te acuerdas el teorema de la trayectoria que hicimos en la clase pasada? Es lo que vamos a aplicar ahora. Siempre cuando la corriente pasa por una resistencia, hay una caída de potencial, hay una bajada de potencial eléctrico, y eso lo expreso como negativo. Y recuerda que en un generador de corriente, cuando pasa de borne negativo a borne positivo, positivo. Cuando pasa de borne positivo a negativo la corriente, el potencial es negativo. Muy bien. A ver, veamos. Vamos a aplicar acá. Empiezo aquí. Como pasa por esa resistencia, yo diré lo siguiente. Menos 2 por I. Aquí hay una caída de potencial. Esa caída de potencial es la ley de Ohm. B por I. R por I. R por I. O sea, R es 2. La intensidad que no conozco es I. 2 por I. Otra resistencia. Menos 2 por I. Aquí pasa de menos a más. Por lo tanto es positivo. 12. Aquí hay una resistencia, hay una caída de potencial. Menos 3 por I. Que es la intensidad. Aquí pasa el borne de menos a más. A positivo. 60. Y aquí hay una resistencia. Una caída de potencial. 1 por I. Y esto es igual a 0. Muy bien, no tengo más que resolver esa ecuación. A ver, al resolver esa ecuación, ¿qué tengo? A ver, 8i. Tengo 8i, ¿verdad? 8i. Lo paso para allá, que es lo mismo. 8i es igual a ¿cuánto? A 72. Muy bien, de ahí estoy hallando i. Oye, pero i me está saliendo positivo. Perdón, aquí, para que alcance. I es igual a ¿cuánto? I es igual a 9 amperios. Me está saliendo positivo, que indica eso, que he elegido correctamente el sentido de la corriente eléctrica. ¿Qué hubiera pasado si la intensidad de corriente me hubiera salido negativo? Significaba que el sentido era contrario. Nada más. Muy bien, como quiero hallar cuándo mide el voltímetro ideal, tengo que ver, yo ya sé que por acá pasa una intensidad de ¿cuánto? De 9 amperios. Entonces, aplicando la ley de Ohm, ¿qué digo? Que voltaje es igual a I por R. Entonces, ¿cuánto es la intensidad? 9. ¿Cuánto es la resistencia? 2. De tal manera que el voltaje, ¿cuánto es? 18 voltios. 18 voltios. Eso es lo que va a marcar el voltímetro.
18 voltios.